Bienvenidos a Espejismos. En este episodio tenemos como invitada a Mónica Delgado. ¿Quién es Mónica Delgado? Mónica Delgado es crítica de cine, cinéfila, comunicadora social. Actualmente dirige la revista de crítica y cine sobre cine experimental independiente de Sist Film y también es columnista para Wayca.p, donde toca usualmente temas en torno al cine peruano, ¿no? Aparte de eso, Mónica también ha formado parte de ciertos jurados internacionales en festivales y da también charlas y pues en realidad conferencias, ¿no? Cuando se lo amerita sobre cine experimental. Y es una crítica importante dentro del panorama del cine peruano, con la cual tenemos la suerte de contar esta tarde para mí, mañana para ti allá en Perú. Bienvenida, Mónica, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, por permitir un poco ampliar el contexto, ¿no?, de la crítica del cine de Perú. No, encantado, y es que es una necesidad, lo veníamos hablando en el programa con Emilio, y ahí también quedó esa semillita, eso de, no, pero tenemos que seguir poniendo esto ahí sobre la mesa para que se hable más, se necesita estar consciente de ciertas cosas. Yo quería empezar esta entrevista con una pregunta un poco curiosa, que la conversábamos un poquito en off hace un rato, y es que tú diriges esta revista online que se llama Desist Film, y Desist tiene, o sea, en inglés, o sea, perdón, en español es abstinencia. Te quería preguntar cómo ves la relación entre la abstinencia y el cine. El nombre de la revista surge en homenaje, ¿no?, a un corto de Stan Brakhage, de Six Film, que es un corto del 54. Digamos que este corto plantea un puente entre un tipo de cine de vanguardia hacia el cine experimental en Estados Unidos, ¿no? Es como una bisagra, digamos, expresiva, ¿no? Entonces me pareció una buena idea tomar este nombre en homenaje a Stan Brakhage, pero también porque reflejaba, más que una abstinencia, es una necesidad de poner una suspensión, ¿no?, un pare a determinado modo de hacer las cosas, modo de entender la crítica, modo de entender el cine, modo de dialogar las películas. Y surge así también un poco al azar, ¿no? Porque digamos que pusimos en discusión varios nombres, cómo vamos a llamarnos, cómo nos vamos a identificar, porque en inglés también, ¿no? Y lo tomamos por ese aspecto lúdico, ¿no?, que nos permite jugar con varias ideas que queremos mostrar para identificarnos, ¿no?, como revista, como colectivo que hace crítica y que hace otras labores para aportar precisamente al diálogo sobre un cine diferente, ¿no? En esa lógica surge de Cisfilm el nombre, ¿no? Y más que sinencia es esta figura de la suspensión, ¿no?, de poner un, un tiempo detenido para reflexionar, ¿no?, para mirar alrededor, qué está pasando, no solamente dentro de la escritura misma, ¿no? No es una cuestión de onanismo mental de escribir sobre una película y ya, sino entablar relaciones con otros territorios. Desis nació como una revista bilingüe y nació con redactores de diversas partes del mundo, no solamente de Perú. Y eso nos permitió romper también la idea de que los críticos tienen que escribir solamente sobre crítica, o sea, profundizar sobre películas peruanas y aportar sobre películas peruanas, lo que también nos interesa, pero nos interesó ir más allá, ¿no? Un poco en esa onda de las revistas internacionales, donde hay miradas que transitan, películas que aparecen también con esa intención de romper un poco las fronteras, ¿no?, lo territorial, ¿no? En esa lógica es que entendemos el nombre también de la revista. Eso me parece interesante, la figura de la suspensión cuando se junta con la idea de lo comunitario o con lo grupal, porque me trae a la cabeza la imagen
de todos, de un grupo de personas que están juntas por el mismo motivo que es ver películas, sosteniendo de alguna manera un espacio neutro de reflexión. Y eso es chévere, y eso también uno se lo puede llevar, uno se lo lleva cuando visita la página de la revista. O sea, el otro día estaba revisando, entre otros de mis labores para preparar la entrevista, estaba revisando qué de interesante hay. Y hay muchísimas entradas que me llamaron la atención, sobre todo en torno a los videoensayos, más que nada. Es una forma bastante particular de ingresar a la crítica, y también la forma en la que ustedes lo proponen, ¿no? Porque siento que hay distintas clases de videoensayo. Por ejemplo, uno tiene, no sé, en YouTube hay millones en los que uno ve y siempre hay una voz en off, es una cuestión un poco más de divulgación, un poco más guiada, más de la mano, mientras que en los videoensayos que ustedes proponen tienen una forma un poquito más, quizás un poco menos amigable, pero no en el mal sentido. ¿Cómo lo puedo poner? Digamos que es un poco más específica al grano y sobre un tema que un grupo específico va a entender. Um, ¿Cuál es el proceso con el que trabajaron esto? ¿Hay una especie de, no sé, de seguidilla de pasos que hacen, o cómo es que arman los videoensayos? A ver, todo esto surgió también casi a la par de la revista. Los primeros ensayos surgen también con el inicio de Sisfin hace 8 o 7 años atrás. Y claro, fuimos motivados por el trabajo de otros críticos y académicos, ¿no? Como Adrián Martí, Cristina Álvarez y Catherine, se me fue el nombre, lo busco mejor. Entonces surgió con la intención un poco de poner en discusión cómo es que también se abordan los videoensayos, que no fuimos, digamos, con una serie de criterios diciendo esto es un videoensayo, ¿no? Sino con Catherine Grant. Entonces, ella es docente de la Universidad de Sussex de Inglaterra y es una de las más grandes, digamos, impulsoras del videoensayo en el ámbito académico, ¿no? Entonces, ellos digamos que fueron como que nuestra motivación para abordar también Kevin Billy, que es otro ensayista muy bueno, Cogonada, y que todos surgieron en la época de Fandor, de Notebook, de Movie, ¿no? Entonces, queríamos escapar, o sea, ahora hay una interesante movida de ensayos, pero claro, hay muchos que son reportajes, otros que son informativos, ¿no? Pero eh, queríamos como que ingresar a la indagación de las imágenes donde justamente la crítica escrita no tuviera una preponderancia, ¿no? No era trasladar la crítica necesariamente a algo que se pudiera sostener simplemente en un escrito, ¿no? O sea, si yo tengo que escribir algo, lo escribo y no tengo por qué eso trasladarlo a un ensayo o trasladarlo a imágenes, sería innecesario, ¿no? Un poco infructuoso o demasiado didáctico, ¿no? Las imágenes están ahí para, digamos, generar sentidos, ¿no? O indagar entre qué hay entre ellas, ¿no? Como una búsqueda de los intersticios, digamos. Entonces, por ejemplo, cuando abordo Limpiador de Adrián Saba, es una película, bueno, que ahora todo el mundo la recuerda más por el tiempo de pandemia, ¿no? La suerte de Adrián. Como una película ya de, de Posapocalíptica. de un Nostradamus, pues el cine, ¿no? Es como que tiene esa lógica, pero a mí me interesó cómo el cineasta construyó esa apuesta, ¿no? De esa soledad, de esa vida en confinamiento a partir de estos tránsitos a través de puertas, ¿no? Ir cerrando puertas, ir pasando estos rituales u obligaciones que tenemos hoy en día, que es lavarse las manos, que es usar la mascarilla, que es hacer esto, una serie de pasos que están digamos, formando una manera de relacionarnos con los otros, con el entorno. Entonces, en la película está eso. Entonces, a mí me interesó, por ejemplo, abordar esos encuadres donde se mostraba
estos tránsitos, estos ritos, ¿no? Entonces, para él, eso usó tres partes, tres elementos, identificó tres, ¿no? O sea, tomo el videoensayo como una manera de también estructurar una película, ¿no? O desestructurarla, ¿no? Como quieras denominarlo. Entonces, por ejemplo, hace poco hice uno sobre la figura del cargador, Sí, y sí lo vi. entonces, claro, siempre estamos pensando la figura del cargador como la denuncia, ¿no? Como hay la clase campesina oprimida, el indígena oprimido, ¿no? Pero creo que hay algo más allá en esas imágenes, ¿no? Y cómo están mostrados esos personajes, ¿no? Esas personas. Entonces puede haber una sublimación, o puede haber una denuncia, puede haber una intención de, de juzgar un sistema, pues, depredador, explotador, ¿no? Pero creo que las imágenes justamente podrían generar lo contrario, ¿no? Podrían Sí, generar lo que muestro, que es una galería que está en en muchas películas. Yo he puesto algunas, probablemente haya muchos más, ¿no? Pero me interesa justamente y relacionarlo con, por ejemplo, empiezo ese corto con escenas de Aguirre, ¿no? La ira de Dios de Herzog, que es una película que ha sido vapuleada precisamente porque Herzog no, no, no utilizó a los indígenas, pues, en sus rodajes de manera muy amable. Entonces, yo creo que lo que propongo ahí no solamente es ver la interioridad de las películas, sino esos contextos en que se hicieron las películas, ¿no? Mucha gente podría enarbolar ideales de izquierda o ideales revolucionarios o ideales que podrían mostrarse como gritos para romper un poco con un sistema terrible de explotación, pero sin embargo los modos de producción y la manera en que se hicieron las películas probablemente fueron contradictorias con ese ideal, ¿no? Entonces, a mí me interesa que las películas puedan también mostrar esos contornos o algo que no está en ellas, pero creo que las imágenes revelan, sobre todo con el paso del tiempo, esta transformación de los sujetos en objetos, ¿no? Entonces, están ahí, ¿no? Los ensayos un poco para interpelar eso, ¿no? Para mostrar algunos elementos que no están en la superficie de las películas, ¿no? Y he hecho varios como que, no solamente yo, me refiero a José Sarmiento y otros colaboradores que mandan sus videos, ¿no? Que buscan un poco generar nuevos sentidos a partir de las imágenes, donde el texto escrito o el subtitulado no sea, pues, eh, que el que te diga todo, ¿no? Hay una lección en los planos que pongo, hay una lección en cómo monto esos planos, ¿no? No es gratuito, ¿no? Si yo, por ejemplo, detengo el rostro de un cargador es por algo, ¿no? Probablemente en esas películas esos rostros no estuvieron en primer plano. Entonces, tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con esas decisiones. Y claro, y donde haya un balance entre lo escrito o la tesis, digamos, del ensayo que está sustentada en los artículos, ¿no? Escrita de modo escrito, ¿no? O sea, yo he decidido hacer este ensayo por estas razones, me interesa explorar esto, lo otro. ajá, Y está la parte visual, ¿no? O sea, yo creo que un videoensayo tiene que ser, tienen que encontrar un balance entre esos dos ámbitos, ¿no? El textual, digamos, la parte escrita con la parte visual, que es la que muestra justamente cómo están hechas las películas y es, o sea, no creo que si hay un videoensayo, bueno, yo todo el tiempo veo videoensayos que no son videoensayos, ¿no? Que son reportajes, que son informes, mm, o que son comentarios de trailers, o sea, no se puede hacer un ensayo con imágenes de trailers, ¿no? O sea, eso es también otro problema, ¿no? Porque el ensayo implica investigar también, claro. ¿no? Tú analizas un corpus o analizas un detalle, un elemento, y para eso necesitas la película. Si hay problemas de autor, problemas de derechos copyright, qué sé yo, bueno, indagas, preguntas qué disponibilidad hay, si tu fin es comercial, obviamente yo no voy a hacer un ensayo para obtener pues likes o clics en YouTube, ¿no? O sea, sí tiene un fin pedagógico y tiene un fin académico, ¿no? Por eso es que muchas veces encontramos ensayos en YouTube
que no tienen la naturaleza, digamos, inicial de un ensayo, que es pensar, ¿no? Porque justamente al monetizarlos te impiden usar imágenes, ¿no? Entonces pierdes un poco la naturaleza de poder usar archivos, usar incluso música, ¿no? Por eso es que la mayoría de ensayistas publica, por ejemplo, en Vimeo, ¿no? O publica en otras páginas cuya intención no es de monetaria, por así decirlo, sería ilógico, ¿no? Pero yo veo mucha gente de videoensayo que quiere monetizar eso, o sea, es posible, obviamente, pero me parece que rompe la naturaleza de un videoensayo como parte de la actividad crítica, ¿no? Como parte de la reflexión crítica, ¿no? Entonces, creo que podríamos establecer como una genealogía de los videoensayos, ¿no? Hay muchos. Incluso en los videoensayos de los más reconocidos, hay como categorías, ¿no? Hay gente que usa efectos especiales, hay gente que borra digitalmente cosas, personajes, ¿no? Para mostrar justamente una tesis, ¿no? Y eso es lo interesante, porque el videoensayo también es creatividad, ¿no? No solamente es armar un footage, o sea, o reeditar, ¿no? También tiene que ver cómo estás pensando transmitir aquello de los cineastas, o de un cineasta que has elegido, de una película. Hay mucha creatividad, es lo que más, es un terreno muy rico, ¿no? Siento que en Decifil lo hemos explorado muy esporádicamente, ¿no? Y la idea es explorarlo mucho más, ¿no? A mí me interesa más, por ejemplo, hacer cosas sobre cine peruano, ¿no? Entonces, es ir por ahí, ¿no? Fortaleciendo esa posibilidad. Wow, qué interesante todo eso. Joder, hay partecitas que en las que me quedo bastante, que me quedaron bastante eh, plasmadas. Y una de ellas es que, en efecto, ¿no? Cuánta coherencia, o sea, cuando estabas comentando, por ejemplo, dentro de ciertas producciones, cuánta coherencia existe entre la producción y el ideal que la producción está conformando, como la de Herzog, por ejemplo, ¿no? Y es súper interesante ver eso, ¿no? Si pudiéramos, porque la mayor parte de gente no se pregunta cuántas manos son las que están detrás de la producción de una película, y cuántas de esas personas probablemente han sido explotadas también dentro del set de pronto, ¿no? Y creo que la cuestión de coherencia es una de las cosas más difíciles de alcanzar dentro de un espacio, no solo para el individuo artista, sino para el colectivo artistas también, porque ser coherente con lo que uno profesa y al mismo tiempo mantenerse coherente y al lado de los principios es bastante complejo, ¿no? No quiere decir que los principios no cambien con el tiempo, cosa que es normal también, pero, pero mientras un principio esté, y la coherencia, creo que es un valor interesante en estos días en los que, pues, creo que hemos cambiado mucho el significado de coherencia hoy por hoy. Ya no significa algo tan intrínseco como probablemente lo hacía hace unos 50 o 100 años. Y pensaba al mismo tiempo que eso es prácticamente una muy linda entrada al videoensayo, ¿no? Es decir, cómo, pues si el video no te va, si el formato o la forma del videoensayo no te va a dar algo que no puedas conseguir con un texto, ¿para qué es que te estás dando el trabajo de hacer un video? Sí, Y, y al mismo tiempo lo que mencionas de cómo es que empleas la propia forma para sustentar una tesis, me hizo recordar, por ejemplo, un poco a algunos de los documentales de Farocki, que él también incursiona un poco en esto, ¿no? Hace un par de análisis de películas de Godard y obviamente, pues yo tuve la suerte de ver uno en el cine justo y una retrospección, y me ponía a pensar saliendo del cine, no, pero es que no había otra forma de que me explique esta idea que tenía, ¿no? No había otra forma, si es que no lo veo, no lo entiendo. sí. Y eso creo que es interesante, es interesantísimo. En este ámbito de nuevos espacios donde generar crítica, donde también mantener coherencia es complicado, ¿no? Porque de pronto todos queremos monetizar nuestros podcasts o nuestros programas, o nuestros canales de YouTube. Pero, ¿cómo encuentras el rol del crítico hoy por hoy dentro de este espacio, ¿no? Yo hablaba con Emilio y Emilio comentaba la otra vez un poco esto de
de no ver una unidad, ¿no? En los procesos críticos en Perú, ¿no? Y pues es como que el Internet ha formado más que nada islas. Pues no sé qué piensas tú. Cuéntanos qué piensas al respecto. Tiene que ver un poco cómo nos hemos hecho la idea también del tiempo, ¿no? Si es un tiempo lineal, pues vamos a ver islas todo el tiempo, ¿no? Yo también puedo ver, hablemos de cine como isla, ¿no? Una isla de un cruetoy de tíos burgueses, heterosexuales y blancos, ¿no? O sea, tiene que ver también desde dónde nos ubicamos para interpelar o imaginarnos a la crítica en el Perú. O sea, ya no estamos en los tiempos de los apocalípticos integrados, pues de eco, ¿no? O sea, ya creo que no podemos tampoco mirar eh, el entorno como blanco, negro, los bloggers y los críticos, o los youtuberos y los académicos, no sé, ¿no? O sea, la verdad es que la situación es mucho más compleja y rica, ¿no? Con toda su diversidad y toda su problemática, ¿no? Por ejemplo, yo creo que más bien es como ha habido un descentramiento de la crítica, ¿no? Un descentramiento importante. Eh, a pesar de que se sigue manteniendo de alguna manera la lógica de las carteleras, ¿no? Que es algo que para mí muy difícil de roer, ¿no? O sea, la, yo pensaba que con la pandemia, por ejemplo, la crítica se iba un poco a cuestionar ese objeto de indagación, ese objeto de, de análisis de los jueves, motivado por el ritmo de las distribuidoras, de las exhibidoras, ¿no? Pensaba probablemente de que la pandemia te iba a obligar con el cierre de los cines, entonces con la imposibilidad de repetir este círculo vicioso del estreno de los jueves, de que te imponen las carteleras, las exhibidoras, los multicines, porque lamentablemente en Perú no hay salas alternativas, digamos, estables, o la oferta que proponen no es muy llamativa, no está pensada en los públicos de hoy, ¿no? Si voy al Centro Cultural de la Católica, es un cine pues para, disculpa la palabra, pero un cine para jubilados, ¿no? Entonces, ¿dónde está el público? O sea, ¿a quién te diriges? ¿No? Entonces, con la pandemia se acabaron los cines, pero empiezas a hacer el mismo círculo, pero con Netflix, por ejemplo, ¿no? O con Amazon, con los estrenos de Amazon, ¿no? Y bien, yo digo, pueden haber los críticos escribiendo sobre eso, ¿no? O sea, yo necesito, yo, por ejemplo, y creo que los demás chicos de Decifil y otros espacios, probablemente los de Sin Encuentro, los de Carlos Esquives con Fotograma Gourmet, o Sayo Leo, con Sayo Hurtado, o sea, no están supeditados a esa lógica, ¿no? Más bien se ha descentrado, ¿no? Buscando ir más allá, ¿no? Qué películas están para escribirse, ¿no? Yo entiendo, teniendo el mercado más grande negro de cine en Latinoamérica, que es Ojos Azules, por años lo hemos tenido, ahora ya no, porque ya ahora todo es torre y todo está en las redes, pero nosotros hemos tenido un poder cinéfilo interesante, ¿no? Jugoso, explotable, ¿no? Hemos podido ir a Polvos Azules y encontrar las ultimitas, pues, San Millán, en la época de finales de los 90, los inicios de los 2000, es encontrar lo ultimito, pues no sé, pues Jesús 100, ¿no? Incluso Farocchi, ¿no? Que mencionas, ¿no? Y eso, o sea, teníamos el cine ahí, ¿no? Nadie escribía, nadie, nadie importaba esas películas, ¿no? Pero qué increíble, perdóname, pero qué Sí, increíble. O sea, tienes esta isla completa, llenecita de información, presta para nosotros, exactamente. ¿no? Y Y eso probablemente en gratis, otros países o latinoamericanos barata. no estaban ahí. ¡Wow! Sí. ¡Qué volada de cabeza! Entonces, pero todos seguían escribiendo lo mismo de Blockbuster el martes y el jueves. Entonces, era como que, ¿por qué estar al servicio si la cinefilia es otra cosa? La cinefilia no es el estreno de Clint Eastwood en la cartelera necesariamente. Puede serlo, pero no es el acontecimiento, ¿no? Entonces pienso que es como repetir unas fórmulas que te piden justamente profundizar sobre la crítica, porque la crítica tiene, ya sea como tú lo veas, tiene una función, ¿no? O sea, así como lo mencionaba, pues no sé, pues Sergio Denis, no sé, pues Andrea Bazán hace más de 50 años, no sé.
Entonces sí hay una función del crítico, ¿no? O sea, si estás en un medio, o si estás en un medio que tú has creado, hay una intención de transmitir lo que ves, ¿no? No escribes para nadie, ¿no? Escribes para un espectador, para un lector. Entonces, en ese sentido de descentrar, ¿no? Entran todas las posibilidades, incluso con la aparición de Godard, ¿no? Godard cuando surgió en los 90, surgió como un manifiesto, ¿no? Con un statement para decir, esto es cine peruano y esto no. Esto es el canon que no queremos validar, ¿no? Chau Lombardi, chau Chicho Ludán, y ahora nos interesa a nosotros ver a Armando Robles Godoy y todo lo que aparentemente quedó en la periferia debido a este canon crítico, ¿no? Entonces, y es interesante verlo así, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, nosotros que escribimos sobre películas muy pequeñas, ¿no? Muy incluso experimentales, hechas por una sola persona, o películas de festivales que se estrenan una vez y por ahí circulan 5 veces más y chao. Nos interesa todo comentar esas películas por un tema de visibilidad, por ejemplo, y otro porque nos interesan estas nuevas formas, ¿no? Yo encuentro eh, una posibilidad de enfocarme en algo, ¿no? O sea, si estrenan una película el jueves, esa película va a tener probablemente 30, 40, 50 críticas acá, ¿no? O en Latinoamérica, ¿no? ¿Y ya para qué voy a escribir sobre eso? O sea, ¿para qué? No tengo por qué, ya tiene su gente, por así decirlo. Entonces a mí me interesa abrir otros espacios. Y hay muchas revistas como Decifil en América Latina que están en esa ruta, ¿no? Porque está la gente cine en Chile, La vida útil en Argentina, Godard en Ecuador, en México Correspondencias, eh, en Brasil Cinética. Entonces, todas esas revistas, publicaciones confluyen, ¿no? En este ideal de ver películas, pero también de escribirlas desde un territorio o un lugar de negociación diferente, ¿no? No para cuestionar el canon, o sea, no estamos para simular pues una resistencia a la historia de la crítica, sino porque sí hay cines diferentes, ¿no? Que ya, o cine clásico que ya nadie ve, ¿no? Entonces es como que simplemente escribir eh, para espectadores que tienen esas películas a la mano, ¿no? Una vez me dijeron, por ejemplo, que escribíamos para élites o escribíamos sobre películas de élites, pero a mí me parece más élite escribir sobre una película que costó $200 millones, porque todo escribir sobre Transformers 2. O sea, a mí me parece como que paradójico, ¿no? O sea, no me parece elitista que yo pueda escribir sobre una película que hizo una mujer, una cineasta experimental en su casa y que le costó pues, probablemente mil dólares. Y yo encuentro en esa película no una sublimación del modo de producción, ¿no? Sino que esa película podría llegar a mucha gente con... O sea, la cineasta puede publicar en su página de Facebook, en su blog gratis, y está ahí la película, ¿no? Entonces, a mí me parece injusto que esa lógica del capital nos haya transformado el modo de percibir al arte, al cine, ¿no? Como te dije, me parece más elitista, pues, el modo en que se hacen las películas, ¿no? Elitista porque la dirigen hombres y las producciones son de hombres, ¿no? Esas son élites de poder que están incrustadas en el modo de hacer cine y también en el Perú, ¿no? Es muy difícil que haya cuotas o que haya paridad, por ejemplo, ¿no? Porque el poder lo tienen las personas que han hecho cine en el Perú y hacer cine en el Perú es una actividad pues de clase media y clase alta, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos una escuela pública, porque no hay centros de formación, laboratorios, donde la gente vaya y piense el cine, porque no hay una biblioteca especializada en cine en todo el país, ¿no? Entonces, creo que viene por ahí, ¿no? La situación es mucho más compleja y claro, los festivales han ayudado justamente a descentrar esto, ¿no? Transcinema, Lima Independiente, incluso Festival de Lima, Este de Lima, ¿no? Porque con sus programaciones han permitido que el espectador diga, uy, hay cine latinoamericano, ya sea Campanella, ya no importa, pero ya te da una idea de que hay otras alternativas, y muchas alternativas
no son onerosas, ¿no? Más caro sale traer 100 copias de una película de Hollywood, ¿no? Que pasar una sola, pero claro, todo el sistema está hecho para aplastar justamente ese cine distinto, ¿no? Entonces es una cuestión estructural, ¿no? Que viene de hace mucho tiempo, pero creo que la crítica y los festivales han cumplido un rol justamente para este descentramiento, ¿no? Para romper con esta centralidad del mercado, ¿no? Porque el mercado es justamente lo que ha propiciado también una crítica dependiente de ese mercado, ¿no? Entonces, la idea es seguir apostando por esos espacios alternativos, en diálogo con otros estamentos de la crítica en Latinoamérica y con otros espacios para difundir ese tipo de cine, ¿no? Claro. Sí, todas esas estructuras se hacen parte necesaria. Yo estaba pensando, bueno, pero estaba pensando dos cosas. Primero, que me parece muy válida la forma de plantear de que en realidad depende de cómo veamos el tiempo para ver si queremos ver islas o no. Y junto a esa reflexión pensaba que es interesante, ¿no? De pronto ya lo que queremos no es hacer una especie de cachear du cinema y hacer una contracultura per se, ¿no? Y la siguiente contracultura, que es esta, la única en la Claro, siguiente generación, porque exacto, nos hemos dado cuenta que vivimos en un contexto casi multi o exacto, de pluricontenidos, ¿no? Entonces no tiene sentido exacto, decir este es el nuevo canon, sino hay exacto. Sí, muchos lugares. Eso me parece interesante y es bueno tenerlo en cuenta porque pues no se trata de qué movimiento se inscribe en el siguiente libro de historia de arte, ¿no? Es como que a estas alturas de la humanidad es como bastante absurdo. Y para la crítica creo que tampoco es una tarea que tenga mucho fruto para la sociedad per se, ¿no? Y una segunda cosa que estuve pensando es esta estructura que se forma en el cine peruano, porque tienes toda la razón, existen fórmulas o existen como especie de estructuras que vienen desde hace mucho tiempo, que vienen plagadas de machismo, que vienen plagadas de explotación, que vienen plagadas de muchos de los males de la sociedad, que ahora los síntomas son cada vez más claros y más claros y tenemos que arreglarlos de alguna forma. Yo quería que conversáramos un poco acerca de cuáles son los cambios que se necesitan, porque yo también me considero, o sea, yo también lo he sentido de alguna forma cuando mencionas que el cine en Perú es una cosa que son prácticas elitistas de clase media y alta, me parece completamente certero, ¿no? O sea, por ejemplo, yo aquí no podría estar acá si uno viniera de clase media. Y en segundo lugar, yo no me habría ido de Perú si en Perú hubiera escuela de cine y si hubiera posibilidades de lograrlo, ¿no? Em, pero claro, justo me parece interesante que conversemos sobre eso. ¿Qué estructuras y qué órganos son necesarios para mejorar esto a lo que queremos llamarle cine peruano, ¿no? sí, es importante la formación, en todo sentido. La formación audiovisual, tanto en las escuelas, darle un valor también simbólico, un capital simbólico al cine, ¿no? Del audiovisual en general, ¿no? En las escuelas se piensa el audiovisual pues como una herramienta. Voy a hablar sobre, no sé, pues la fauna, voy a buscar un video de Discovery Channel sobre tortugas y lo paso en mi salón. Se piensa en esa funcionalidad del cine, ¿no? Pero el cine más Yo allá, yo recuerdo, trabajo sí, perdona, no, es sí, que me hiciste acordar de mi profesor de historia que siempre nos ponía de los primeros hombres en África y era como... claro. Sí, eso tiene esa funcionalidad, ¿no? Pero no está pensado el cine como una actividad, un sistema justamente para acompañar los aprendizajes, ¿no? O sea, ¿por qué no agarran las cámaras los chicos, las chicas? ¿Por qué no está incluida de otra manera esta cuestión de la visualidad, ¿no? Incluso para comprendernos como peruanos, ciudadanos, no sé. O sea, hay muchas maneras de incluir, ¿no? Del cine como una herramienta pedagógica, ¿no? Más allá de que sea un dispositivo para acompañar las clases, sea secas, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Que hay un abandono total a esa idea del cine
dentro de lo pedagógico en las escuelas, en las universidades mismas. O sea, no tiene por qué ser capital solamente el audiovisual para los que estudian comunicaciones o cine, ¿no? O sea, está totalmente abandonado. Entonces eso también tiene que ver con la ausencia de política de formación de públicos y sobre todo porque no existen centros de formación para la gente que quiera dedicarse al audiovisual en general, ¿no? Públicos sobre todo, ¿no? Porque considero que la posibilidad de, por ejemplo, crear una escuela de cine pública, de audiovisual público, no solamente desconcentra quienes hacen cine audiovisual o publicidad, lo que tú quieras, eh, sino que permite diálogos generacionales, ¿no? Y permite conocer a gente que tienen la misma mm, intención, ¿no? De compartir esos ideales de cine, porque eso están en todas las escuelas, ¿no? No digo que solamente públicas, me refiero en general. O sea, yo puedo ir a la Universidad de Lima a estudiar comunicaciones, pero no es lo mismo que yo fuera a un lugar a estudiar cine o a estudiar estudios fílmicos, a estudiar cómo hacer documentales, ¿no? Porque tienen otra lógica, tienen otro tipo de currícula, tienen otro tipo eh, de enseñanza también, ¿no? Entonces pienso que acá todavía hay un atraso en ese aspecto. Y tampoco existen colectivos, digamos, de gente que quiera trabajar, repensar el cine desde esta posibilidad de los laboratorios, por ejemplo, ¿no? Laboratorios de creación, ¿no? Eso tampoco hay, a diferencia de que sí hay en Chile, Argentina, Bolivia, Brasil, ¿no? Entonces, siento que la gente quiere hacer su película sola, de manera solipsista, de manera en su compartimento. Yo mi película la pienso con mi equipo, pero nunca las ponen en diálogo, en el proceso mismo de la creación me refiero, ¿no? Entonces, hace poco estuve en un taller de una asociación que convocó a gente afín al audiovisual y participaron, pues, no sé, gente de artes visuales, de comunicaciones, ¿no? Incluso de literatura, ¿no? Pero el proyecto consistía a partir de algunos poemas de José Watanabe, tenían que hacer un producto visual, ¿no? Un laboratorio de creación. Entonces, claro, el laboratorio te pone una agenda, ¿no? Vamos a trabajar esta idea ¿no? Entonces me pareció interesante porque este proceso que duró 4 meses tuvo acompañantes, ¿no? Tuvo asesores, tuvo tutores de diferentes ramas y tuvo feedbacks todo el tiempo. En un laboratorio tú expones y dices, mira, yo voy a hacer esto, me interesa esto, y te dicen, oye, ¿sabes qué? Puedes ir por acá, chequea esa ciñaza, chequea esto, tal, ¿por qué no te miras este corto? Qué sé yo, hay como un diálogo, ¿no? Permanente. Y también te puede decir, ¿sabes qué? Tu corto, mejor mételo a tu casa y métele una llave y que no salga. O sea, también hay esa posibilidad de que te digan que en la lógica que se plantea, ¿no? Porque debe haber una línea, digamos, política, editorial, estética de lo que se quiere lograr. Claro. Entonces, yo vi 11 trabajos y todos eran muy interesantes, todos. Me pareció que había bastante potencial y había cortos muy buenos, ¿no? Como resultado de ese taller. Entonces después veo una competencia de cine experimental acá y podrían haber 11 cortos y 10 eran muy malos, muy, muy, muy malos, ¿no? Entonces yo digo, ¿qué pasa? Entonces, Dios mío, ¿qué está pasando? Entonces, sí creo que es ¿por qué los cortos que estaban en diálogo son buenos y los que son como que se percibe que hay un trabajo cerrado de trabajo, o sea, va a dar redundancia, sí me parecían como que no dialogaban con nadie, ¿no? Eran como que hasta los pude ver como caprichos un poco hasta egoístas, ¿no? Pero más allá, porque uno puede ser un producto, digamos, regular para abajo, ver un festival, pienso que se le da una validación, una legitimación que para mí me parece como que hace daño de alguna manera. Y eso creo que ha pasado con el cine peruano en los últimos 20 años, ¿no?
Hay películas muy interesantes, hay muchos trabajos interesantes en documental, en experimental también, pero creo que hace falta también cambiar ese chip que se hace en las películas, de cómo el Estado financia las películas. Hay mucha preponderancia de los grandes temas, de los temas edificantes, pero claro, son visiones del cine, ¿no? Hay mucha gente que les puede interesar ese cine, pues, de mensaje, de lucha contra la opresión y demás, pero el cine son formas, el cine es una expresión visual y sonora que te permite pues expandir, que permite expandir y sensibilizarnos, ¿no? Pero muchas veces se abordan las películas como temas, ¿no? Piensan que un tema ya hace la película interesante, ¿no? Y no es así. Y eso todavía creo que también, como lo dije, es por un tema de formación, ¿no? De qué tipo de, de cómo, qué conceptualmente, qué tiene la gente por cine, ¿no? Entonces también creo que falta una renovación de docentes, renovación de quienes enseñan. Es que si esas personas que enseñan saben cuál es el estado del cine contemporáneo, ¿no? Genial que enseñen Hitchcock, que es elemental para cualquier estudiante. Que enseñen, no sé, pues Opus, no sé, Orson Welles, extraordinario, pero creo que el cine tiene que estar consciente de dónde está parado. O sea, quien hace el cine debe estar consciente de esto, ¿no? Entonces, mucha, muchos cineastas que, que trabajan solos. Esa es la idea, tío, ¿no? Trabajar solos. No puedo generalizar, ¿no? Probablemente haya gente que trabaja sola y puede hacer una película interesante. Pero creo, me refiero a un asunto de posición dentro del contexto peruano, ¿no? Claro. Creo que la forma que el cine peruano está muy dejada de lado, ¿no? Y así como está dejado de lado tener esa cinemateca, ¿dónde ve la gente que quiere hacer cine que se hizo hace tiempo? O sea, no tiene referentes, es como que hace falta un planteamiento eh, político, real, para asumir el cine como un todo, no solamente es dar plata para hacer una película, ¿no? Tiene que ver con formación, con esta necesidad de preservación, de conservar las películas, de difundirlas, de dialogarlas. Creo que hay mucho trabajo por hacer. Es un trabajo que ha tenido pues un desfase de 30, 40, 50 años, ¿no? No vamos a pretender que venga un ministro a resolver eso, ¿no? No es posible, porque es demasiado. Como que sí siento que había una dejadez estructural penosa, ¿no? En torno al audiovisual y al cine. Entonces, el cine ya no puede seguir siendo para unos pocos, ¿no? Tampoco o sea, en todo sentido, ¿no? Me refiero a que también el cine peruano no puede ser para unos pocos que ven cine peruano, ¿no? El cine peruano no llega a la gente, no se distribuye bien, eh, es muy complejo, ¿no? Y creo que para mí una de las vías iniciales para aportar a un cambio tiene que ver con el tema de formación, ¿no? Claro, definitivamente. Hay ahí como dos cosas interesantes también del hecho de que cuando hablamos de formación no solamente lo hablamos para formar gente que haga películas o contenido audiovisual, sino también eh, formar o digamos que formar la percepción del contenido audiovisual desde los colegios, desde las universidades, porque estamos completamente rodeados de eso. Es decir, no sé, probablemente la gente que nos está escuchando ha visto uno que otro video de los que yo voy subiendo, pero al mismo tiempo, mientras estuvo viendo eso, estuvo viendo 18.624 publicidades que están en Instagram, en Facebook y en todas partes, ¿no? Entonces estamos hablando de una interacción con contenido audiovisual constante que necesita obviamente también tener una base, una formación para entenderlo, para saber qué me está queriendo decir cuando esto que veo me dice esto, o
tal y otra cosa. Y eso es importantísimo. Y junto con eso viene también a repensar el capital simbólico de lo que significa ir al cine o el cine en Perú, que eso también viene por ahí porque creo que también es más que nada un cambio generacional, ¿no? Yo considero que, por ejemplo, hasta mi generación somos de los muchachos que fueron al cine en Perú solo, o la mayor parte de veces que iban al cine, íbamos a centros comerciales al cine. Y no, nosotros no conocimos lo que era un espacio de cine, que es un espacio para ver películas. No que te vas a comprar unas zapatillas nuevas y luego con tu mamá dicen, vamos a ver Robocop 24. Sí, No, claro. o que dicen, no, mira, que vamos a ver Harry Potter y nos pedimos el combo varita mágica, o qué sé yo, ¿no? Eh, Eso ya es un cambio estructural grande, porque ya uno considera las películas como otra cosa, ¿no? El acceder al cine como un espacio de diálogo, no solo artístico, sino pedagógico, filosófico, tantas cosas que puede ser el cine, se ve ya más o menos dictaminado por el mercado, que es pues cómprate tu combo y ve Transformers y pues incluso llena tu cosa esta de stickers para que luego reclames a la 19ª gaseosa una gratis. Este, Tiene que ver con O eso. incluso Entonces, sí, o del plano social, ¿no? Por ejemplo, aquí cayó una dictadura por unos Vladivideos, pues, ¿no? ya, Es una prueba, ya, ¿qué más? O sea, es real. Ahí hay dos personas con una transacción maquiavélica, hay corrupción, hay caída de valor, o sea, hay de todo en esos videos, pero date cuenta que eso no tiene poder, no tiene mucho valor, porque esas mismas gentes que salen en esos videos siguen siendo congresistas, siguen actuando en la vida política, o sea, no hay cancelación de ningún tipo, a pesar que tienes el video, la imagen. Es como muy faroqui todo eso, tienes la imagen, pero la gente no lo toma como debería ser, ¿no? Hace poco este video del afroamericano que murió en Estados Unidos, o sea, vimos su muerte prácticamente en vivo, ya. ¿no? Entonces las imágenes ya no tienen valor, ¿no? No tienen poder, ¿no? Entonces es muy poco eso también, no solamente verlo desde las películas en sí o de las series, sino también desde el audiovisual, qué impacto tienen, ¿no? Yo Sí, siento que son como, o sea, al final no valen nada, ¿no? Entonces tiene que ver un poco en cómo se ha construido el poder de las imágenes, ¿no? ¿Hacia quién les sirven? ¿Para qué sirven? O sea, un poco también poner en discusión eso, ¿no? En los últimos meses, o sea, años, se ha demostrado que acá un Bloody Video, pues sí, quedó bien, o sea, contribuyó a la caída de un régimen y todo, pero es como que dura unos meses, su efecto unos años y de ahí borrón y cuenta nueva. O sea, están ahí los videos ya como una arqueología, pues, de lo visual en el Perú, pero nada más, ¿no? sí, 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 eso es muy cierto. Justo me has hecho acordar, estaba revisando el otro día una conferencia de Derrida y él hablaba, la conferencia se llama Historia de la Mentira, prelegómenos, ¿no? Y en esa conferencia él habla de qué tan importante es, sobre todo hoy en día, bueno, esta entrevista es de hace 20, 30 años, no estoy seguro a qué se refiere él con hoy en día, pero es muy vigente en realidad, porque él se pregunta, oye, esto de las imágenes, ¿no? ¿Cuál es la función de las imágenes hoy? Y qué tanto tiene eso que ver con la mentira, ¿no? Y se hace claro una serie de preguntas morales, pero al mismo tiempo una serie de reflexiones político-éticas que a Sí. uno le hacen pensar, pues, claro, ¿no? La imagen, el peligro que corremos hoy por hoy es que la imagen antes era una especie de representación, pero la representación jamás se tomaba como sustitución de la realidad, cosa que pasa hoy. Entonces, Claro. si nosotros, si esa, ¿cómo sería? Si esa tecnología cambia nuestra cognición sobre la imagen al punto de cambiar la representación por la sustitución, tenemos que replantearnos muy seriamente qué hacemos con nuestras imágenes. Entonces, Así es. Sí. y sí, ¿no? Eso es un tema mega interesante. Y justo a partir de esto que mencionas, ¿no? Que pues viene de formación, cambiar el capital simbólico. Probablemente todo es una cadena de muchas cosas complejas que se va a ir arreglando de a pocos. Yo también estoy completamente de acuerdo que esto no lo va a cambiar un gobierno ni dos, probablemente No, 5 o 6, así en un claro. largo plazo, porque los cambios tardan y tardan mucho. Em,
Yo quería preguntarte si nos podías contar un poco de esta ley de cine que venimos intentando conseguir hace mucho tiempo, pero que probablemente, así como yo, muchos de los que nos escuchan no saben muy bien de qué se trata. Bueno, la ley se aprobó en diciembre del año pasado. Bueno, se aprobó a partir de un decreto de urgencia dado por el presidente Vizcarra y a iniciativa del congresista en ese entonces, Francesco Petrosi, ¿no? Y claro, recogió varios pedidos y elementos de gestiones, de gremios y de ciudadanos durante probablemente 10 años de debate de una nueva ley, ¿no? Entonces es como un sancochado, un Frankenstein, donde hay de todo un poco. Pero no hay ningún punto que hable de la cuota de pantalla, del tema de exhibición. No hay ningún rol asignado a los distribuidores, exhibidores, sobre todo exhibidores. No hay ni una sola mención a eso. Se crea un archivo, digamos, para la organización de material que ya tiene el Ministerio de Cultura, ¿no? Pero no se crea, no hay posibilidades de que se pueda con esa ley fomentar una cinemateca, no, cinematecas, no hay esa posibilidad. Tampoco hay de, de más, no hay nada que se habla de para mujeres, no se menciona nada, salvo la bandera, ¿no? De que todo es y que confiamos en una distribución de recursos con enfoque de género, ese tipo de cosas, ¿no? Y claro, es una ley en realidad para promover que se hagan más películas, ¿no? Es una ley que da más dinero al cine peruano, pero es un dinero que depende absolutamente del Ministerio de Economía y Finanzas, de sus asignaciones anuales, ¿no? En la ley creo que está un 24%, si no me equivoco, anual, que debería dar el Estado peruano para ese rubro, pero como sabemos, no necesariamente es obligatorio, ¿no? No es como se dice, no es que todos los años se tenga que ver eso sí o sí, ¿no? Puede ser menos que eso incluso. Y no se crea ningún fondo autónomo para el cine, ¿no? O sea, el cine va a estar dependiendo de los ministros y el ánimo del Ministerio de Economía. Entonces es una ley muy conservadora, ¿no? No plantea grandes cambios. Se habla de formación de públicos de manera muy puntual, como que fomentamos la formación de públicos, algo así, ¿no? Entonces es muy graciosa, sí, es muy graciosa, pero lo que sí es concreto es que sí hay más plata, ¿no? Plata para concursos, los concursos anuales, ¿no? Que son concursos para hacer películas, Sí, para producirlas, para acabarlas, para distribuirlas y para mostrarlas afuera en festivales, ¿no? Eso es lo que se va a seguir extendiendo, porque eso es lo que sigue vigente. El tema es extender lo que sigue, pero con más plata. Digamos que la ley fortalece la política actual de promoción del cine a partir de lo concursable, ¿no? Ser concursable y de acuerdo a parámetros muy amplios, ¿no? Un cine que promueva la producción local, que promueva talentos de cineastas y, claro, con una cuota regional, ¿no? Que hay un porcentaje, creo que el 30% de los fondos solamente para regiones, ¿no? Entonces, de alguna manera, esta ley mantiene lo que ya existe, ¿no? En claro. realidad es una extensión monetaria, ¿no? Pero que ayude a proponer una nueva visión del cine acorde a los tiempos. Por ejemplo, en esa ley no hay mucho sobre las nuevas plataformas, ¿no? Mm. Sobre el cine que se pueda ver en espacios online, eso casi no hay. Tiene una vieja lectura aún de cómo funciona el cine, ¿no? O sea, si quieres ir al cine, si quieres ver cine peruano, tienes que ir a un multicine. O sea, esa lógica se fortalece, no hay ni una sola mención. O sea, se menciona un contrato con exhibidoras, pero no es obligatorio tampoco. Es incluso unas partes son ambiguas, ¿no? O sea, yo creo que más bien es una extensión de los concursos. Entonces, se mantiene esa idea de promover el cine a través de lo concursable, ¿no? Y es el rol al que ha
respondido estos años en el Ministerio de Cultura, ¿no? Solamente se ha dedicado a gestionar concursos y no a gestionar políticas para el cine, para Claro, el y audiovisual, ¿no? eso es lo curioso, ¿no? O sea, habría que preguntarse ahí qué es lo que entiende el Ministerio de Cultura por hacer, sí, o sea, no solo hacer cine, sino por el cine en general en el país, ¿no? Si va a ser solamente una billetera, eh, está complejo, ¿no? Está un poco fregado el asunto. Pero pues supongo que igual estamos mejor hace 30 años de cierta manera, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Hay definitivamente más visibilidad. Hace poco llegó una película peruana, Can, por ejemplo, ¿no? O sea, digamos, una película de Trata Llosa obtuvo un Oso de Oro en Berlín, también Sí. tuvo recursos públicos. O sea, por ese lado sí hay como que algunas estrategias que están funcionando. O películas regionales como Winnie Pacha, que solamente se hizo 100% con fondos públicos, ¿no? No necesitas cooperación, no necesitas coproducciones. Entonces, por ese lado sí hay un fomento que podríamos decir, wow, sí, qué milagro hacer una película con 300.000 soles, ¿no? Entonces sí, o sea, por ese aspecto hay posibilidades, ¿no? Pero no hay una política más articulada, ¿no? No hay una Film Commission, por ejemplo, no hay eh, un fondo nacional para el cine, Mm, no hay estas entidades como Proimágenes de Colombia, por ejemplo, que se dedica justamente a la promoción del cine colombiano afuera. Entonces, claro. tampoco hay acá un Consejo Nacional del Audiovisual, ¿no? O sea, gente que esté en una posición de decidir políticas, de promover políticas, y no solamente de gestionar concursos, ¿no? Ese es el gran problema que tenemos hoy, ¿no? Claro, porque parece, o sea, bajo todas estas premisas, toda esta política no es algo viable a largo plazo, ¿no? Y se va a sentir en cierto momento, ¿no? En cierto momento se va a sentir que realmente ya no se puede más seguir con estas estructuras y que hay que cambiarlas un poco. Y definitivamente, sí, no, qué interesante. Es interesante siempre reflexionar sobre esto porque así uno puede plantearse también eh, el propio discurso. Uno como cineasta, como espectador, se puede plantear también la propia coherencia con qué espera del cine peruano y qué quiere ver, etcétera, ¿no? Hay algo que yo quiero resaltar y es algo que me he topado con tu trabajo, sobre todo en las columnas que escribes para Huayca, y, y es que hay varios artículos que retratan o que tratan sobre ciertas películas o problemáticas del cine peruano, y hay uno que me pareció fundamental, que me parece que lo he visto en algunos lugares, pero no muy seguido. O sea, lo he visto para otras cosas, pero no para cine, y es el recuento anual que hiciste, ¿no? Em, que yo pensaba los recuentos y ahora que estamos ya llegando a este final de un año bastante extraño para todo el mundo, pensaba los recuentos anuales son interesantes porque primero puedes ver qué has hecho o qué ha pasado en todo esto, en todo este tiempo y puedes ver de dónde viene eso, no sé, de dónde proviene todos los resultados que se dieron en este año, ¿no? Y hacia dónde quieres ir después. Y estaba pensando, y quería recalcarlo, ¿no? Porque creo que es necesario que mantengamos una especie de track, que mantengamos una especie de diario, una especie de memoria para saber qué nos está ocurriendo y qué nos va a ocurrir en el futuro, ¿no? Y con esto de los recuentos, quería entrar a la pregunta sobre el libro que publicaste hace poco, que es el de María Vice, sobre una pionera en la crítica de cine peruano. Eh, Cuéntanos, ¿nos puedes contar un poco del libro y tu proceso para llegar a armarlo y cómo te sientes después de tenerlo ya hecho y publicado? Sí, fue un trabajo de años, o sea, en todo sentido, ¿no? No es que en Perú las editoriales estén dispuestas a publicar investigaciones sobre crítica de cine, de una mujer sobre otra mujer, y
O sea, he tenido que recibir un interés de una editorial feminista para que eso cobre vida, ¿no? O sea, yo no tengo en una universidad que me publique porque tengo que cumplir con en mi contrato, ¿no? O sea, fue un trabajo muy de compromiso por, por dos cosas, ¿no? La primera es un poco permitir la posibilidad de leer la historia de la crítica del cine de Perú desde otras aristas, ¿no? Si bien Hablemos de Cine, que es la revista histórica, no solamente en Perú, ¿no? En América Latina, me interesó ver qué había antes, ¿no? No solamente María Vice, sino otros cronistas, otros escritores, otros periodistas, que aportaron visiones de interés, ¿no? Desde elementos críticos, ¿no? Entonces yo había encontrado textos donde se mencionaba a Vice como que escribía cine, pero que no lo podríamos considerar una crítica, por ejemplo, ¿no? Pero probablemente haya hombres en el país que escriben pues textos muy mediocres y son considerados críticos, ¿no? O sea, a los hombres no se les pone peros, ¿no? Entonces sí me pareció interesante rastrear su obra, armar un corpus, no solamente con lo que ella escribió en Amauta, donde ella estuvo una columna estable, sino ver qué elementos hacían posible esta crítica temprana, ¿no? En 1925, 1930. Entonces, me pareció interesante las posturas de Vice sobre un cine que podemos llamar nosotros, pues, indiscutible, ¿no? Metrópolis, que es la carátula del libro, o Napoleón de Abel Gance. Entonces a ella le parecían películas terribles, ella las destrozó en su momento, ¿no? Entonces me interesó ver cómo se había compuesto esa sensibilidad para abordar el cine, ¿no? Cómo ella escribía sobre cine, qué elementos. Entonces me pareció que había como una intención de resaltar las películas a través de los actores y actrices, ¿no? Entre comillas, como una política de actores, ¿no? Entonces me interesó eso. Y así fue como profundicé y en diálogo con la editora del libro, con Lisbeth Alvarado, cuando ya estamos en el periodo de revisión, de aportes, de diálogo, de qué va el libro, lo enriquecemos, ella me dice, pero acá hay más potencial para abordarlo de los feminismos, ¿no? Entonces fue que fuimos trabajando también posibilidades de cómo se escribía cine desde esa perspectiva de género, ¿no? Porque María Luisa era una mujer interesada en cómo llegaba el cine a las mujeres y a los niños, ¿no? Los niños como sujetos eh, activos, ¿no? Que pueden también sentir un placer y un disfrute, una valoración del cine, ¿no? Entonces era como que muchos elementos que me parecían muy ricos para abordarlo y así fue que se publicó, ¿no? Eso por un lado, ¿no? La figura de Guise. Por otro, me interesó también aportar a, a mirar el antes de Hablemos de Cine, ¿no? Por ejemplo, Emilio sacó hace poco el libro sobre el Mando Robles Godoy, Ujú. y que me parece interesante porque él pone a Armando Robles Godoy como el iniciador de esta crítica de cine moderna, ¿no? Moderna en el sentido, pues, que está acorde a, al surgimiento de estos cines también distintos. No es moderna porque responde a un cine también moderno, ¿no? Está hablando de Resné, de Alain Resné, de otros cineastas que renovaron, pues, ¿no? El cine de alguna manera. Entonces ahí la figura de Robles Godoy cumple un rol anterior, incluso hablemos de cine, ¿no? O contemporáneo, hablemos de cine. Entonces mucha gente que, por ejemplo, Chacho León Frías, ¿no? Comentó de que a él no le parecía de que Armando Robles Godoy hiciera crítica, pero tú lees los textos y sí son críticas. Entonces, ¿por qué no son críticas? ¿Y por qué ellos sí y otros no? Entonces, sí me interesa un poco poner en cuestión esta legitimación de lo que es crítica y lo que no es, ¿no? Entonces, todo lo que es anterior, hablemos de cine, es posible, es susceptible de ser visto como que no es crítica, ¿no? Entonces, sí, Emilio afirma de que Robles Godoy es uno de los pioneros de esta crítica moderna en el Perú. Me parece interesante verlo de esa manera. Yo propongo a María Vice como una pionera de esta crítica temprana, ¿no? Muy acorde a la sensibilidad de la intelectualidad de aquellos años en torno al cine, como una amenaza
a las formas, a las buenas costumbres, a la sensibilidad de las mujeres. El cine era visto ella como algo que hay que estar vigilándolo, ¿no? Era, si el cine no aportaba lo bello, pues ese cine hay que destrozarlo y ese era el cine de Hollywood, ¿no? Y claro, eso podría ser igual que ahora, ¿no? O sea, también puedo decir que yo prefiero ver una película de Godard que una de Spielberg, ¿no? Aunque no lo veo así, pero hay gente que piensa así, ¿no? Que es como un marcar qué cine me interesa y qué no. Entonces yo creo que sí corresponde con un tipo de cinefilia, ¿no? Con una necesidad de cercano a un tipo de cine, ¿no? Como lo estuvieron los mismos de Calle Cinema, ¿no? Ellos defendieron un tipo de cine y defenestraron o dejaron de lado otro, ¿no? Entonces un poco tiene que ver mi libro con esas exploraciones, ¿no? Sobre qué se ha estado llamando crítica de cine, cómo aportó esta mujer a eso y también visibilizar el trabajo de las mujeres a lo largo de la historia del Perú en general, ¿no? Porque María Vice no solamente hizo crítica de cine, sino también crítica musical, crítica literaria, escribió novelas, ensayos, cuentos, poemas. Entonces, me parece interesante ir visibilizando esta labor de mujeres ninguneadas, en el fondo, ¿no? Entonces, pertenece el libro a esa necesidad, ¿no? De poner en valor, ¿no? A estas mujeres que tuvieron ese aporte a la crítica y el periodismo cinematográfico. Qué interesante, qué interesante esto que mencionas de quién legitima qué es crítica o qué no, ¿no? Suena incluso a una paradoja que casi llevaría a Sí. un círculo de Moebius, ¿no? ¿Quién legitima al que legitima legitimando, Claro. etcétera, ¿no? Y a la par también me Sí. suena O súper sea, interesante. por qué tendríamos que esperar a legitimación, ¿no? Pero Ya, parece que hay gente que piensa que sí tiene que legitimarse, ¿no? ya, claro. No, yo creo que eso es algo también que está muy puesto y que viene mucho de la élite del arte, de la historia del arte desde Sí, hace muchísimos sí, siglos, ¿no? Y al claro. mismo tiempo me parece súper interesante esa sensibilidad que mencionas, ¿no? O sea, porque lo que no he leído el libro y pues si es que hay una versión digital lo compraré apenas terminemos de hablar, pero hay esto que mencionas de la sensibilidad de de cómo se percibe el cine en esa época, ¿no? Eso también nos habla de un espíritu de época y nos habla también de no solo ella, porque ella probablemente representa a un grupo social, Sí. ¿no? De otras mujeres que también probablemente veían el cine de esa forma. Y es algo que, mira, y esto es muy interesante, aquí como hombre heterosexual en rehabilitación, este, eh, hay muchas cosas que últimamente he puesto en cuestionamiento sobre las nuevas masculinidades y sobre cosas que incluso yo he crecido aprendiendo que en realidad no debía aprender nunca. Em, y justo ahora con lo que mencionas de esto de cómo es cuál es la percepción en base al género del cine, eh, hay una diferencia, ¿no? O sea, me da curiosidad saber eso. ¿Cuál es la diferencia? Si es que la hay, obviamente ahora quizás menos, la diferencia quizá pueda ser menor a como era antes, con donde había una estructuración social muchísimo más machista. Eh, pero hay una diferencia, por supuesto, y debe haberla, y me pregunto cuál es, ¿no? Y es un tema que probablemente no se me habría ocurrido pensar en ningún momento. Creo que me he puesto a pensar muchas cosas en torno a esta diferencia de género e incluso orientaciones sexuales, etcétera, pero nunca me he puesto a pensar en cómo puede ser una película percibida por los ojos de una mujer. Sí, sí creo que es importante, ¿no? Desde donde yo me pongo como sujeto crítico y desde donde estoy enunciando. Yo no sé si en la crítica de cine del Perú los hombres han abordado cómo es que se han representado a las mujeres en el cine peruano, porque no les ha importado, ¿no? Siempre se ha pensado que el cine es la hora y media de ese metraje y los planos y la fotografía y que qué buen director, que coincide con su universo porque es un autor y le hacen check a ese compartimento de oficios, ¿no? Mejor foto, mejor edición, mejor actor,
director, que todo bien, pero no ha estado en la agenda de la crítica peruana a lo largo del tiempo cuestionar esos modos de presentación, ¿no? Muy no, Laura, muy bien, no sé, no ha estado en su agenda, ¿no? ¿Y por qué? Porque en la crítica de cine no había mujeres, prácticamente. Si revisamos, por ejemplo, hablemos de cine, tuvo 20 años de ediciones y creo que escribió una mujer a lo largo de todo ese tiempo, ¿no? Muchos dirán, sí, así era en esa época, así era el cinefilia, obviamente, pero podemos ver pues que había María Vice en los años 20 y otras, una serie de escritoras y críticas a lo largo de la historia del cine, en México, en Argentina, en Inglaterra, no sé, podemos rastrear y hacer pues un libro sobre todo ese aporte de las mujeres a la crítica y mucho más si es una investigación sobre el aporte de las mujeres al cine, ¿no? Entonces, sí me parece que sí es importante el sujeto que escribe, por ejemplo en mi caso, que soy mujer, heterosexual, cis, pero también porque provengo de la escuela pública, de la universidad pública, provengo de un sector social probablemente poco privilegiado, pero esa visión, ¿no? De ser, pues, incluso, o sea, mi familia es de migrantes, ¿no? Me ha contribuido a mi modo de percibir el cine, ¿no? Tratar de decolonizarlo, tratar de que no sea, pues, una mirada hegemónica, ¿no? Tanto en el modo en que escribo y en el modo en que me acerco a las películas y qué películas decido de escribir, ¿no? Entonces sí hay como una posición desde mi rol de mujer en la crítica, ¿no? Claro. Otra cosa es que yo escriba pensando que las mujeres hacen cosas de mujeres. Eso sí me parece como que muy cuestionable y no lo comparto, ¿no? Eso sí, no, o sea, no estoy pensando que voy a hacer un panel sobre la visión femenina en el cine y tal, porque creo que no es el abordaje que se requiere, ¿no? Mm. Pero sí creo que hacer cine, de quién lo hace, si es una mujer, si es, o si es trans, o si es, indígenas, sí, tienen, ¿qué pasaría si en la crítica de cine de Perú aparecieran, pues, críticos indígenas poniendo una agenda también? No sé por qué, ¿no? Porque no hay, ¿no? Entonces sí me interesa ese lugar de enunciación, ¿no? De dónde hablan los críticos, o sea, si tenemos un canon de hombres blancos que hacen cine, es porque eso se ha perennizado y se ha enseñado en las universidades y se ha mantenido con el tiempo, ¿no? Claro, Entonces, por está ejemplo, normalizado. si escribo en Huayca sobre cómo se está representando a las mujeres indígenas o por qué hay tanto machismo en el cine, no lo hacen los hombres, ¿no? Y deberían hacerlo, porque ellos también tienen la posibilidad de hacerlo, ¿no? De cuestionarse cómo se han estado validando estos modelos muchas veces clasistas y racistas, ¿no? Hay críticos que no les parece nocivo la paisana Jacinta, por ejemplo, ¿no? No. Entonces sí es problemático, ¿no? No se puede ver las películas o los objetos o los productos culturales, si podemos llamarlos así, como si fueran pues asépticos, independientes del entorno que vivimos. O sea, ya no estamos pues en los años, no sé, pues 50, ya no estamos solamente enrostrados en esa mirada de análisis inmanente, ¿no? Si el Mm. cine fuera una pieza eh, que no se puede, pues, auscultar en todo el sentido, porque el cine también tiene una función social, las películas también tienen una función social. Entonces, sí, la crítica también puede tener una mirada interseccional, una mirada para descolonizar esos modos de ver, ¿no? O sea, yo me estoy preguntando qué películas yo me siento como ya una female gaze, ¿no? O sea, ¿dónde está la mirada de las mujeres en, tratando de romper la mirada hegemónica, donde las mujeres son objetos, ¿no? O películas peruanas donde las mujeres fue funcionales a los hombres de la historia, ¿no? Eso sigue persistiendo, ¿no? Y no se cuestiona, ¿no? Lo cuestionan las mujeres. Entonces sí, para mí es importante ese lugar que tenemos para marcarlo, para
incidir en que no se cuestione, pero no es parte de la crítica. O sea, yo creo que es parte primordial de los centros de formación, de las universidades, de los docentes que enseñan y que normalizan y no cuestionan esos modos de hacer películas. Lo que dicen las películas no están cuestionadas a partir de estos tópicos o discursos de género, de colonialismo, o sea, ¿por qué estamos en Latinoamérica? O sea, no, ¿por qué en las escuelas de cine no se profundiza? O sea, ¿por qué esperar a la maestría en ciencias sociales para hablar de eso, ¿no? O sea, me parece eso que también tiene que nacer de los mismos estudiantes, ¿no? O sea, si la currícula va a cambiar cuando los estudiantes también decidan que eso tiene que cambiar, ¿no? Son una fuerza que puede movilizar más que nadie en las universidades, institutos, ¿no? Entonces por ahí va, ¿no? Y creo que sí, como te dije, para mí sí es importante ser mujer y escribir un poco en esa lógica de lo que me interesa como mujer y de lo que se está legitimando y lo que se viene pasando como normal, ¿no? Durante todo este tiempo, en las telenovelas, en los comerciales, porque sí, o sea, es un país machista también porque no se ponen a discutir esto, no se cuestionan esos paradigmas, ¿no? Claro, no, es el hecho de que esto, cuando mencionabas el argumento, que probablemente muchos estén pensando de, no, pero así era en ese tiempo, pero sí, pero está en nuestras manos cambiarlo, ¿no? Las cosas no se deben quedar como siempre, porque si no, ahorita estaríamos igual, no sé, poniendo esclavos en el Coliseo Romano y comiendo popcorn, ¿no? Es como que no, o sea, vamos, hay que aprender a identificar los modelos los modelos que hacen daño y cambiarlos, por supuesto. Y cuando mencionas también el hecho de que lo que a ti te interesa es situar también el sujeto que escribe y sobre lo que escribe dentro de tu crítica, me parece que es extremadamente importante porque también estás validándote como individuo y al mismo tiempo estás, al momento de validarte a ti, también simbólicamente estás validando a cierto sector de mujeres que también eh, encuentran importante o encuentran interesante hacer esa práctica. Y creo que el gran problema en medio de todo esto es que es necesario que pues, por ejemplo, para los hombres privilegiados, blancos, etcétera, poder reconocer en el otro un individuo también, poder reconocer un ser humano en el otro. Y eso es importantísimo y eso es algo que tenemos que aprender a desaprender. eh, Exacto. y va a tardar, o sea, lamentablemente va a tardar, pero si no hacemos nada va a tardar más. Y con eso yo estoy también completamente de acuerdo. Wow, qué interesante, qué chévere conversación. Estamos llegando ya casi al final. Uh-huh. Hemos pasado por casi todos, estoy revisando los puntos, hemos pasado por casi todos por todos los puntos de los que quería conversar. Hay una entrevista que leí que hiciste en una revista en México. Uh-huh. Y en esta entrevista te preguntaron si pudieras despertar en una película, ¿cuál elegirías, no? Y tú respondiste que no despertarías en ninguna, porque las películas tienen un final, ¿no? Yo me estaba preguntando justo entonces si es que no te gustan los finales. No, más que los finales es la limitación del tiempo, ¿no? O sea, de tener, o sea, obviamente las películas pueden fluir más allá de la hora y media o 20 minutos que duren, ¿no? Pero sentía como que era reafirmar la, de la inminencia y la muerte, ¿no? Que es un miedo natural, ¿no? De todos los seres humanos. Entonces era como huir de esa metáfora, ¿no? En ese sentido lo dije, ¿no? Era como huir de lo finito, ¿no? De esta inminente de nuestra mortalidad, pues, ¿no? Claro, Entonces, era, en ese sentido lo mencionaba, más que un asunto aristotélico, ¿no? De que las películas terminan porque tienen que acabar, muchas películas que no están basadas en ese tipo de lógica aristotélica o no sé, pero era más que todo no responder a la afirmación de un miedo natural, ¿no? qué interesante esto, ¿no?
Porque al Sí. final, o sea, esto es interesante porque justo ahora que estamos terminando el programa, probablemente nosotros somos solamente así voces que suenan en la cabeza de nuestros oyentes. Así que si nos está escuchando, donde quiera que esté, cuando termine de escuchar el podcast, probablemente nosotros ya vamos a dejar de existir. O estaríamos como un magma ahí flotando hasta que alguien dé clic, ¿no? Hasta que alguien le dé play. Y por favor, dennos clics porque estamos en la economía del clic. No, mentira. Mentira. Ahorita yo Sí. todavía no monetizo nada con este podcast. Pero tampoco es la meta. Tampoco es la meta. No, y con Texas Film menos. O sea, Sí, sí, es sí. una Además revista que no que tiene cero auspiciador, cero publicidad. Pero lo queremos, ¿no? En el futuro, a ver sí, ¿no? cómo Y además que creo que es decidimos importante esta hacerlo. libertad que uno tiene con sus medios, ¿no? O sea, sí, yo creo que hasta ahora no tengo la necesidad de monetizar, trabajo aún y con eso puedo pagar mis Mm. costos básicos. Cuando necesite ya probablemente ahí andaré, me meteré a Patreon o algo así. Pero en fin, Sí, sí, también pensé, patrón. sí. Antes de terminar el programa, quisiera recapitular un poquito un par de las cosas que dijimos, porque Ujú, creo que es muy importante que tengamos memoria, ¿no? Valga la ujú. aclaración, ¿no? Hemos conversado primero un poco de los videoensayos y qué tan importante es para todas las personas que se quieran animar a incursionar en la práctica del videoensayo, ¿no? Es interesante sentarse un ratito antes de hacer cualquier cosa y pensar primero, ¿por qué esta forma, por qué este formato y cómo puedo valerme de sus características para enriquecer lo que quiero sustentar, ¿no? Después conversamos sobre nuestro hermoso Perú y la idea esta de qué se necesita, ¿no? Renovar el capital simbólico de lo que significa cine y establecer una piedra o poner más piedras dentro de la construcción y edificación de la formación audiovisual, no solo para gente que hace pelis, sino también para cómo las vemos y cómo interactuamos con nuestros contenidos audiovisuales. Em, y después dentro de la crítica y la crítica de cine y también la crítica de cine hecha por mujeres, ¿no? Y qué tan importante es que entendamos y que dialoguemos estos conceptos, porque no significa que muchas de nuestras prácticas estén bien solo porque estén normalizadas, sino tenemos que dialogarlas y conversarlas y a veces no estar de acuerdo y está bien, porque por algo tenemos este maravilloso mecanismo que todos tenemos en nuestra boca y en nuestras cuerdas vocales, que es el poder del habla, y podemos dialogar y podemos entendernos, llegar a acuerdos. Um, y sí, y sí, creo que eso es más o menos el mapa de lo de hoy. ¿Tú quieres concluir con alguna idea? No, sí, me queda claro tu resumen. Es casi una síntesis eh, exacta, ¿no? De lo que hemos conversado ahora. Sí, no, esto lo estoy practicando, creo, esto de los resúmenes al final, porque Mm, creo que es chévere, ahí también para mí, ¿no? Y para claro. todos, si es que en algún momento después se pierden, en algún momento, básicamente de eso hablamos hoy. Y ha sido un gusto enorme, en verdad, ha sido un gustazo. Voy a estar muy al pendiente de la página de Cis Films, porque de hecho hay un par de críticas de unas pelis que me gustan mucho Mm, y me llama la atención ver qué hay ahí escrito, también por los otros miembros del colectivo. Y muchísimas gracias, Mónica, en verdad ha sido genial tenerte con nosotros, ha sido una conversación muy enriquecedora y espero que podamos encontrarnos pronto. chévere, gracias a ti por el espacio y justamente para dialogar sobre estos temas, ¿no? Que no se suelen mucho abordar, incluso desde los mismos críticos peruanos, ¿no? No es usual. Pues sí, es necesario abrirnos espacio y más ahora que es gratis gracias al internet. Así es. Muy bien, muchísimas gracias, Mónica. Y esto ha sido todo por Espejismos. Yo soy Javier Lazo y esto es Espejismos. Gracias por escucharnos y no se olviden que estrenamos episodio cada jueves y nos pueden escuchar en Spotify,
en iVoox, en Apple Podcast y también en YouTube. También pueden encontrarnos en Facebook e Instagram como Espejismos Podcast. Ahí vamos a ir anunciando quiénes serán los siguientes invitados, vamos a subir algo de material y vamos a estar linkeando también a nuestros invitados. Así que síganos y muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.